¿Qué harías si fueses un huérfano, tuvieses que, o sea, pertenecieras a una banda de ladrones y tuvieses que sobrevivir en una ciudad que está completamente dominada por la opulencia y por la nobleza? Y de fondo también un grupo de bandas que dominan por completo el bajo mundo de la ciudad, por lo tanto la violencia, el despojo y demás sería el día a día y sería muy difícil siendo de bajo fondo sobrevivir aquí, siendo además el más joven de la banda, el que más flaco, el que menos físico tiene. Enfrentarte a eso haría muy difícil su supervivencia. Bienvenidos a nuestro podcast, La Última Fragua. Hoy estaremos comentando sobre un libro que se centra, creo que de los que hemos hablado hasta ahora, es uno de los que más está centrado en los personajes y como en la lucha entre los poderes y las facciones que coexisten en esta ciudad. Un foco muy fuerte en política, aunque no sea la política el peso de la historia, pero sí el hecho de saber que existen distintas fuerzas en comunión al mismo tiempo que se son enfrentadas, sobreviven entre ellas porque dependen uno de otro, de una u otra manera de la otra. Así Entonces, es. en esta ciudad donde, como decíamos antes, la opulencia, la riqueza fluye porque es una ciudad con un comercio importante, y los mercaderes tienen muchísimo poder y la nobleza está establecida, tiene poder, tiene privilegios y demás, también existe un bajo mundo muy bien desarrollado y organizado por demás, que hace que exista cualquier cosa que tú quieras o disfrutes, desde lo más turbio que se te ocurra, lo puedes encontrar en la ciudad. Por lo tanto, El mercado negro. sí, ¿no? El mercado negro, la prostitución, la trata de personas, Todo. asesinato, lo que sea. Y eso hace que sobrevivir en ese lugar, si eres de los poderosos, sea muy fácil, pero si eres de la bajo fondo, sea extremadamente difícil. Y en este mundo es en el que se van a ir desarrollando nuestros personajes. Así. En especial un personaje que más fondo se le da, que es el Locke la Mora. Sí. Sí. Sobre todo porque se Que... enfrenta a este universo con astucia, con inteligencia, con capacidad, con ingenio y con muchísimo humor. Así es, así es. Una de las cosas que más es el humor de la historia, porque aun cuando el fondo es oscuro, el compañerismo, la risa, el saberse parte de algo con que todo lo demás sea oscuro y se esté derrumbando, hace que la historia sea importante. La amistad, aunque parezca algo extremadamente cursi, y en este no es una historia para nada cursi, es una parte muy importante de nuestra historia. Sí, así es. Nos referimos entonces nada menos que a Las mentiras de Locke la Mora. Vamos a estar hablando de este libro de Scott Lynch. Y sin más, creo que vamos a ir como ya entrando en el contexto de este libro. Cuéntame un poco de este libro. Este libro hay que decir que fue publicado el 27 de junio del 2006. Es un libro que ya tiene unos años, sin embargo es una historia que ha envejecido bastante bien. Es parte de la saga Los Caballeros Bastardos, que ya decíamos que era escrita por Scott Lynch. Y tiene hasta ahora 3 libros publicados. Sí, se supone que se piensa que sea como una saga de 7 libros, ¿no? De 7 libros, pero bueno, ha tenido el mal que ha tenido muchísimos escritores en los últimos tiempos. Sí. Son incapaces de generar una nueva historia. Sí. De hecho, lleva como más de 11 años sin publicarse nada. Por lo cual, yo siempre doy el consejo, sobre todo de que podemos tomar esta historia como un libro autoconclusivo y único. Sí. Si es suficiente. De hecho, el segundo libro no aporta especialmente nada que sea necesario llevar. En fin, esta es una historia que sucede en la ciudad de Camorra, una ciudad súper influenciada quizás por la Italia renacentista. Sí, renacentista, como Venecia, Florencia, estábamos hablando de eso. Entre Florencia y Venecia, sí. Porque Venecia fue una república y Florencia fue un ducado, entonces aquí existe un duque, pero entonces muy potencial en la economía o en el comercio, los comerciantes, todo fluye de cierta manera hacia ahí. Exacto. Está sobre una ciudad que no construyeron ellos porque existe como si fuera una civilización previa. Sí, están como una civilización perdida, desaparecida y los que antiguos. No se sabe ni siquiera que los antiguos que construyeron esto, que como si fuera un cristal que es indestructible, por lo tanto tiene
Tiene ciertos elementos ahí mágicos, un poco místicos. Sí, de fondo, porque realmente la magia no es algo que sea de vida, o sea, exacto. Ya vamos a hablar de eso en el world building. Sí. Pero bueno, y entonces en esta ciudad conviven muchísimos contrastes. Está la gente que vive en la opulencia, como decíamos antes, el rico, la nobleza en general, los comerciantes, la clase comerciante, y está el otro, todo el bajo fondo, que es todas las chabolas y todo lo que se crea alrededor de una ciudad importante, que ahí va generándose crimen. Eso es normal, eso pasa en la realidad hoy. La delincuencia, los mendigos, toda la gente luchando ahí por sobrevivir. Y eso hace que toda la historia se vaya viéndose entre esos dos puntos. Sí. Porque nuestros personajes son capaces o son inteligentemente capaces de alternar entre esos dos puntos para lograr sus objetivos. Sí, hay que decir que creo que no hemos dicho el nombre de la ciudad. Se llama Camor, pero es como con 2 R. ¿Tú mencionas cómo tú dices? Camor. Camor. Sí, Camor. Bueno, Camor, no sé si eso viene de la camorra o lo que sea. Sí, puede ser. Está súper interesante el nombre. Y es eso, es un mundo de contrastes y donde existe una moralidad difusa, que es una de las cosas, uno de los casos más importantes que podría tener esta historia. Es el hecho de que existen personajes que no son totalmente positivos y negativos. Eso lo hemos dicho en otros videos, amigos, porque nos gusta muchísimo ese contraste. Nos gusta el héroe extremadamente arquetípico que va a salvar el mundo porque sí y demás. Bueno, ni a ti ni a mí nos gusta así tan... No. Ni los villanos estos que son malos por ser malos tampoco, que no tienen ningún objetivo ni ninguna motivación tampoco. Trasfondo ni nada. O sea, el cliché por el cliché, a no ser que sea humor. Exacto. Ahí es otra cosa. Una cosa importante también creo que hay que decir aquí en esta parte, como para entrar en el contexto del libro, es que el libro se centra mucho en una de las premisas del libro, es como la vida de un huérfano en esta ciudad. ¿Cómo es la vida de un huérfano en la ciudad de Camor? De un huérfano y de grupo de personas que no tienen a dónde ir, o sea, que no tienen nada más. Exacto, solo se tienen entre ellos. Se tienen entre ellos y eso es lo único que tengan. Esa es su familia. Exacto. De hecho, es así. Y eso es lo que hace que la historia tenga también trasfondo, porque entonces te dicen, son gente de moralidad un poco difusa, porque al final de todo son ladrones. Sí, son estafadores. Roban para vivir, pero al mismo tiempo por su familia son capaces de hacer cosas extraordinarias y consideran a su familia el grupo con el cual fueron hechos. Exacto. Eso hace que sea mucho más interesante cuando pasan ciertas cosas. Y el vínculo que hay profundo entre ellos es una de las cosas que más rápido te das cuenta, porque se construye con la vida. Así es. Hemos hablado un poco, dado un poco de contexto acerca de lo que trata este libro y todo eso. Me parece que una manera, digo, interesante o inteligente de introducirnos a este libro es, antes de hablar de los personajes y el peso que tienen en la historia, o antes de hablar de otras cosas más, es primeramente hablar un poco de la trama de este libro, porque en cierta medida es una trama que no es, parece sencilla, pero no lo es tanto. Entonces, y es un componente también bastante fundamental para entender la historia en sí. Entonces vamos a hablar un poco de la trama, de qué va este libro de las mentiras de Lord Lamora. A ver, para empezar, este es quizás el libro que inicia, por supuesto, la historia, pero el fondo de verdad de toda la historia en general es lo que se llaman los Caballeros Bastardos. Sí. Un grupo de muchachos que entrena a un personaje muy importante que es llamado Padre Cadenas, que después hablaremos él con más elementos, pero que ellos tienen una dualidad en cuanto a la ciudad. Esto no es un spoiler para nada, esto te entera súper rápido. Sí. Es que ellos son una banda para el jefe del bajo fondo de la ciudad, una banda normal, sencilla, que no tiene nada que ver con eso, que de hecho paga sus impuestos al jefe de la banda y todo eso, pero de otro nivel, ellos son como si fueran acólitos del 13º dios, que es el dios de los navegantes, yo creo que es. Pero bueno, importante aquí es el dios de los ladrones.
Hay 13 dioses en esta historia. Después yo creo que en el world building, cuando hablemos del world building, podemos como hablar un poquito más de estos dioses. Sí, Pero sí, sí. es interesante que ellos como que veneran a uno de estos, o siguen en De sus hecho, creencias a uno de estos dioses. en general la historia, es que la historia es súper interesante en cuanto a eso, la Ujú. religión sobre todo, porque los fuerzan a que cada uno de ellos venera un dios diferente también y que Sí. sea un acólito de ese dios. No vamos a hablar de eso, pero bueno, importante es el dios este que es como el dios de los ladrones. Y Ujú. ese padre Cadenas los forma entonces en ese tipo de principios y los entrena desde niños para que sean parte de un grupo que es lo que después se llama los caballeros bastardos, que son un grupo de ladrones altamente formados. Es que Sí, yo hablaba contigo antes, sí, a la hora de introducir, que quizás el elemento más importante que puede ser es el Ocean Eleven. No sé si ustedes han visto esa película. sí. Es un grupo de personas que se juntan con habilidades distintas para robar. ¿Ya? Armar un plan y cada cual tiene un rol específico en la banda que tiene que cumplir. Exacto. Y que si eso falla, falla todo. Sí, ajá. Y entonces eso es eso. Todos los integrantes de la banda hacen un rol específico y se entrenan por ese rol muchísimo tiempo, donde todo se va tejiendo alrededor del personaje de Loki, porque es la persona más astuta, además que es una persona que de niño, Ujú. muy chiquitico, huérfano, y tuvo que sobrevivir en un entorno súper hostil. Por eso que lo escogen a él, porque sobrevive en un entorno hostil con muchísima astucia, enfrentando a otros huérfanos para que no se queman, porque cuando Ujú. al principio empieza la historia, él vive en un lugar donde, del cual sacan después, ¿no? Pero vive en un lugar donde los enfrentamientos entre... Es que los niños son más crueles, eso lo dice siempre. Lean algún día Siento las moscas o algo así, para Sí, que vean uf. cómo los niños son extremadamente crueles. Sí, pueden llegar a Porque, ser, sí. sí, porque carecen casi siempre Del del límite de la sentido, moral, sí, sentido el común límite exacto, de el límite esa de la ética y esa moralidad. moral. Ujú. La moral es una cosa adquirida, no es una cosa Exacto, que física. es una cosa que uno se va formando a través de los años, y va, o Y el sea, va roce aprendiendo y va social. adquiriendo. Ujú. Entonces, bueno, entonces las intenciones, tienes hambre y tú tienes comida, te la quito. Entonces, así de sencillo. Exacto. No me interesa lo demás, soy más fuerte que tú, ya, fin. Ujú. ¿No? Y entonces, en ese entorno donde todo es agreste, lo que se desarrolla. Y entonces hace cosas tan fuertes, que es una parte importante de la historia, no va a montar, y tan inteligente que el padre Cadena se lo lleva y se da cuenta que tiene un potencial enorme, que se lo logra aguantar con el tiempo, porque él dice, o tú eres grande o te mueres en el camino, porque te arriesgas demasiado, eres una persona que se arriesga Sí, demasiado. toma muchos riesgos en las Sí, a cosas. la hora. Entonces, hay que enfocar eso entonces, la historia empieza con este desarrollo de los niños formándose y desarrollándose Ujú. de niños a adultos, con todo el trasfondo que tienen, y ellos están armando Sí, un gran golpe que llevan años desarrollando para dar ese golpe. Y esa es la trama en general que va hacerlo todo. sí. Por De otro fondo lado, hay hay, otras cosas como sí, la amenaza esta del caballero de la, gris, de la sombra la sombra, gris. el rey gris, Ujú. que es al líder de este lugar se le llama el capa. Entonces hay un tipo que dirige todo el bajo mundo que antes no era así, antes habían varios y eso se fue, el tipo inteligentemente fue matando, Organizando, ¿no? sobornando, no Haciendo sé como qué, una organización bien, bien y grande. se hizo después y es quedar solo, él es el único capa. Ujú. Al nombre de una banda se llama Garra y así, bueno, eso no es importante. Y entonces hay un poder que en el bajo fondo empieza a emerger y de cierta manera, como que enfrentarse de forma Sí, solapada a crear a, como ciertos al, disturbios en esta, al capa Babalsi, ¿no? Entonces, el y mundo, romper ese equilibrio que había hasta ese momento. sí, y entonces el bajo mundo está como que medio tambaleándose por el hecho de ese enfrentamiento, que empiezan a pasar cosas un poco raras y difíciles de explicar. Y por el otro lado, en el, en el, en la nobleza y las partes más ricas y esas cosas, existe hace muchísimo tiempo un pacto Sí, entre el capa y la nobleza, es que tú robas a quien tú quieras, menos a nosotros. exacto. Un O sea, pacto nosotros de somos un status intocables y quo nosotros, ahí. sí, entonces tú no nos robas a nosotros, nosotros toleramos tu existencia. Exacto. Porque se dan cuenta que como que el tipo tiene controlado el bajo mundo, es más fácil que eso, las cosas se roban menos, el comercio se fluye mejor, y entonces, como que es inevitable que exista el bajo mundo, Exacto. entonces es mejor
esté Que esté organizado. controlado, que esté limitado. Pero la banda de los cajeros bastardos dicen que, de hecho, robar es una vocación y es ser devoto al Dios. Sí. No, ellos no es que ellos sean tan devotos, ni mucho menos, pero es una forma de expresión y ellos están robando a la nobleza. Sí, pero es interesante todo esto como nos presenta, o sea, personajes que, digamos, en su estructura moral no son buenos, porque son No, ladrones, claro. son estafadores, son manipuladores. Lo que están es, tú sabes, armando disturbios y robando y haciendo cosas que moralmente no son correctas. Y al mismo tiempo, O sea, el punto de vista o sea, desde estos personajes, o sea, uno se identifica con ellos y tú los ves como de los protagonistas de la historia realmente. esto sí es un pequeño spoiler, pero no es importante. Por ejemplo, Locke empieza su historia matando a alguien de forma que no queriendo matar, pero que las decisiones que él toma llevan a que alguien muera cuando es un niño chiquito. Y el padre Cadena le dice, tienes que pagar el precio de esta muerte. Y entonces, por lo tanto, tienes que pagar en oro, como que lo tasan, Sí. debes tanto, y tienes que pagarlo porque nada se va sin castigo, sin no sé qué más. O sea, no es el hecho de que sean totalmente amorales, es el hecho que la moralidad se tuerce o se ajusta a lo que realmente ellos quieren. Entonces, Exacto. a lo que iba, es el hecho de que en la ciudad existe también entonces ya la percepción de que existe un personaje que se llama la Espina de Camor, que no es nada más que el mismo Locke la Mora, que está atacando a la nobleza y que está poniendo en entredicho el pacto. Por lo tanto, ahí, por un lado, el bajo fondo se está estremeciendo, por otro lado, la nobleza y los ricos están también teniéndose como que un miedo a algo, Claro. una figura controvertida, Claro. mística que existe, Que está creando un que ellos disturbio que puede acabar con el pacto. Con el pacto y con toda la estabilidad completa de la ciudad, por un Exacto. lado y por el otro. Y entonces, esa es la trama general que vamos a enfrentarnos cuando empecemos a leer el libro. Así es. Entonces, ya hemos hablado un poco de la trama. Realmente creo que es una introducción, o sea, bastante breve a lo que es la trama de la historia, porque hay muchas tramas en este libro sucediendo, digamos, al mismo tiempo, y es interesante en ese sentido. Pero otra cosa que es interesante un poco también es el world building de este libro, porque pasa como nos pasa a veces con algunos de los libros de ficción o de fantasía que a nosotros nos gusta tanto, que no es como un world building así fuerte, bien definido. No hay un mundo... no es estructurado. Exacto, no hay una estructura, no hay un sistema mágico con leyes, digamos así, bien estructuradas tampoco. Pero como quiera que sea, hay un componente, por supuesto, de creación y hay una idea detrás de todo lo que está sucediendo y de cómo está sucediendo en esta historia, en esta ciudad. Inclusive hay un sentido de magia, o sea, no es que estemos haciendo una traslación del mundo nuestro a un mundo diferente y contado de manera distinta. Exacto. No. Hay una magia de fondo, lo que pasa es que es sutil y la forma en que funciona no llegamos a saberla nunca. Exacto, no se entiende bien. Existe, y no es el interés de saberlo, porque realmente la trama no se centra en eso. Exacto, no se centra en nada de eso. Se desarrolla completamente sin tú entenderla. Es como, por ejemplo, tú necesitas entender cómo Gandalf hace su magia para que tú sepas que se enfrentó al barro y ya. No es una parte importante. Exacto. Y aquí la magia existen elementos mágicos, porque existen brujos, existen en teoría dioses. Entonces tú no sabes realmente si los dioses existen de forma tangible o no, porque es una pregunta que se te va quedando, ¿no? Y hay cosas súper raras que pasan, además de que la ciudad misma ha sido construida como una civilización anterior, extremadamente mágica, porque creó un cristal que es indestructible. Sí, está el misterio ese de los antiguos que fundaron esas ciudades y todo eso. Y no se sabe dónde están, qué hicieron, dónde se fueron. También encontramos los componentes religiosos estos que ya mencionábamos antes, de los 13 dioses. Entonces hay varios cultos, cada persona adora a los dioses que le convenga, digamos así.
Sí, con intenciones. O sea, cada dios tiene como si fuera una forma de intención. El dios de la luz, cosas así. Y Exacto. entonces, Hay uno que es como muy importante también, que es del mar y las pero tormentas. de hecho, el decimotercer dios que Ujú. hemos hablado hasta ahora no es un dios conocido. Es como que un dios apócrifo, no es un dios que se conozca. Son los 12 dioses Sí, para todo el mundo. El decimotercer dios es un dios aparte. Entonces, es complicado explicar cómo funciona este mundo porque es como que no se basa realmente en un world building bien establecido, bien construido. exacto. Es como Hay una es cosa que, esto y no es necesario siquiera explicárselo porque exacto. Un- funciona de forma coherente Una así. cosa que o sea, me he preguntado así y yo creo que te he dicho, y si fuésemos a catalogar esta historia en algún subgénero de la fantasía, ¿esto de qué cosa, esto qué cosa sería? ¿Esto es un grindar? ¿Esto es fantasía urbana? ¿Esto es capa y espada? ¿Una aventura? ¿Qué es esto? Pero ese es el problema, que el lío es que esta historia es como que rompe un poco el esquema de la fantasía general y se sale de completo de los tropos general de todo, ¿no? Porque es eso, o sea, es como que capa y espada, es como, no sé si ustedes leyeron el Príncipe de los Zorros o algo así, que Ujú, era una historia en la Italia de un tipo que se buscaba la vida, en este caso era un mercenario, algo así, es basado mucho en personajes y yo no consideraría esto grindar, a pesar de que tiene épica tampoco es. componentes, tiene algunos Es, es- componentes es que de un toma de poco de todo, todo, tiene un poquito toma de de todo, todo. toma de todo lo que le puede nutrir, porque o sea, esto es un mundo duro, pero al mismo tiempo no es un mundo grotesco. Sí, O sea, no es un mundo extremadamente fuerte ni extremadamente difícil de digerir, porque tú te puedes aislar de ese mundo duro en el grupo de gente que te van contando la historia, que ellos se sienten unidos a eso. O sea, no es una cosa que sea importante. Yo digo que es una mezcla de muchas exacto. cosas que funciona de forma bastante coherente. Exacto. Yo Es, creo es, es que como un, es como que un subgénero en sí mismo, solo. sí, Después de eso ha venido gente que han hecho cosas que han parecidas. hecho cosas parecidas. No, sí, sí, cuando hablemos de la influencia del libro hay que hablar de un poco de esas cosas, de esa influencia que ha tenido al ser algo tan original, algo que hacía tanto tiempo no rompía con tanta estructura en la literatura de fantasía. Pero bueno, una manera también, digo yo, de acercarse a la historia es conociendo un poco de las facciones que están enfrentándose aquí, porque como dijimos antes, esto es un libro que está más centrado en estas luchas de poderes y en los personajes que en las otras cosas que están ahí, están de trasfondo, pero no son la parte central de lo que es la historia en sí. Todas estas facciones existen, o sea, es parte del mundo en que nos va contando, pero la trama se va moviendo por cómo influyen nuestros personajes principales en todos esos grupos, en todos esos elementos sociales, económicos y políticos que van moviendo la ciudad. Ujú, Hay, exacto. hay, a ver, básicamente, para empezar a ser organizado, aunque es Un difícil para poco mí organizado. el orden, sí, ya le hemos hablado de los Caballeros Bastardos, Exacto. son nuestro grupo principal, que es un grupo más íntimo, más escondido dentro de la Ujú, ciudad, porque su cara pública, por así decirlo, es un grupo insignificante de, de raterillos de la ciudad. sí, Al mismo tiempo, ellos son como que la espina de Camor, que es un nombre de un individuo que realmente es un grupo que ujú. organiza los robos que hemos hablado antes. Sí, estas Del otro lado estafas a está los nobles. del otro lado está el Bajo Mundo, que es como que dirigido por el Capo Babalci, que ya hemos hablado antes. Sí. Existía antes, todo el bajo mundo era como que antagónico entre ellos, existían distintos grupitos de poder de aquí y allá, no sé qué más. Y el Capa llegó y empezó sangrientamente hablando, se enfrentó a ciertos grupos, a otros los fue Los sobornando, eliminaron, a otros a los otros fue eliminó por completo. a su poder. Y Los hoy por hoy erradicó. es el rey del bajo mundo. Ujú, Entonces él domina eso. Entonces eso es un grupo específico que tiene intereses propios, bueno, que los define el capo, pero bueno. sí. Y entonces están los grupos que se subordinan a él, que siguen teniendo su propia agenda, pero
el líder sigue siendo el capo. Sí, él sigue siendo el que da las órdenes y todo eso. Sí. No te da las órdenes, porque no se suele meter en tus cosas. Es como que si tú te pasas de la línea, el va y te dice, no puedes hacer esto. Algo así como que la mafia que se en El Padrino, ¿no? O sea, sí, claro. Tú tienes tus negocios, yo te protejo, pero si tú cruzas ciertos límites que están establecidos, yo voy y te arranco. Exacto. Y te erradico como mismo erradiqué a una pila antes que a ti. O también te uso para mis fines también, ¿no? O sea, tú sabes que si me hace falta algo de ti, tú tienes que dar. Exacto. Y entonces de otro lado está la nobleza, las casas sí, las casas mercantes. Que son las que mueven la economía de la ciudad. El duque es muy inteligente en cuanto al comercio y ha hecho que la ciudad prospere muchísimo en cuanto al comercio. Y además con la inteligencia que tuvo a la hora de hacer un pacto con... con el bajo fondo. Que se dio cuenta que de hecho no lo hizo él, lo hizo su padre, pero bueno. Pero él ha establecido, él ha mantenido el status quo. Tuvieron la astucia de poder llegar a ese punto. Darse cuenta que era mejor tolerar a esta gente. Exacto. Y que a la larga les iba a beneficiar en cierto sentido también, porque le iba a traer cierta estabilidad a sus negocios. Y entonces está el duque, como decía antes, con su grupo, vamos a decir, militar, porque al final de todo, a veces se nos olvida que la ciudad es parte de un gobierno global. Sí, por supuesto, tiene una guardia real y todo esto. Y que hay países alrededor que envidian y ansían el poder económico que tiene la ciudad. Y entonces está también en la parte que una persona que no me recuerdo cómo se llamaba, cómo decía, que le decían la araña, no estoy seguro, que es una persona mítica que al servicio del duque. Es como que siempre un grupo de espías que va manejando y es consciente de lo que pasa realmente en el bajo fondo, lo que pasa en la nobleza. Sí, son como los espías de la corona, ¿no? Vendría siendo... Sí, pero tienen ramificado por todos lados. Sí, ellos tienen gente como, vamos a decir, infiltrada en muchas organizaciones y en muchos lugares. Y que son un poder en sí mismos, o sea, tienen su propio peso, porque como que tienen una influencia importante en las decisiones del duque. Cuando él o la araña le dice al duque, esta persona está interviniendo en los intereses del ducado, se va. Sí. O sea, es un poder importante también. Y todo eso va confluyendo porque el grupo de estos espías está tratando de encontrar quién es la espina de Camor. A ciertos grupos se le da el poder el interés de encontrar quién es el rey. El Rey Gris, que viene siendo un personaje y una facción casi al mismo tiempo. Y entonces está todo eso al mismo tiempo ahí conviviendo. Entonces el mismo grupo de los caballeros bastardos está en los dos lugares, porque no me gusta dar spoiler, pero porque tampoco es tan relevante. Loki es un conocido importante de la hija del Capa. En otro momento pudieron haber sido amantes, pero bueno, es que Loki es un desastre. Sí. Y entonces está mezclado también con la búsqueda del Rey Gris, entonces al mismo tiempo está mezclado con el golpe que van a la nobleza. Entonces las sombras estas que están a la sombra están buscándolo al grupo de la espina de Camor, y entonces es una locura. Exacto. Todo está mezclado. Está entrelazado. Y está en el mismísimo centro. En el centro de toda esa tormenta. Entonces, y de forma muy coherente. Está... No es poder de la trama, no, es que realmente están ahí. Exacto. Son todas las cosas que están sucediendo y todas estas facciones, o sea, los roles que están jugando en la historia de esta ciudad también. Y cómo todo está interactuando unas cosas con las otras y todo tiene que ver, imagínate tú. El efecto dominó, que cualquier cosa que pase, afecta a casi todo lo demás. Eso vendrían siendo, digo yo, las facciones como más importantes de la historia. Por supuesto que hay otros poderes por ahí. Están los bancos, las casas mercaderes. Exacto, pero no son tan relevantes como tal a la historia y a la trama de la historia. Los brujos que también están por ahí. Sí, las sectas religiosas y todas estas cosas también que hay por ahí, adoradores de los dioses y estas cosas. Pero mencionamos los que tienen un peso importante, determinante en la historia, exacto. Entonces, por supuesto que dentro de estas facciones están los personajes más relevantes que vamos a encontrar en
en las mentiras de Locke Lamora. Entonces, digo yo, vamos a hablar un poco de los personajes también que conforman esta historia. No, vamos a tratar de no hacer tampoco mucho spoiler, pero sí vamos a hablar un poco de los personajes, de los personajes relevantes, por supuesto, que conforman esta historia y este libro. Para empezar, es muy difícil no empezar por Loki. Sí, es el personaje más esencial, ¿no? El protagonista de la historia. Antes de decir de eso, también tengo que decir que yo tengo ciertos personajes fetiches, ¿no? Me gusta siempre el personaje como de Trickster, no sé cómo decir eso. Deprimido. No, el Trickster o sí. Eso es como que... A ver. Como travieso. Ajá, como astuto, como... Sí, pero en inglés tiene un nombre que es como Trickster, algo así. Ajá. Es como mismo es Coyote, Loki, sí. cosas así. Sí, que son personajes como engañosos, así como... Que juegan pero al mismo tiempo pueden ser héroes, pero en otro lugar pueden ser villanos. Exacto. O sea, que tienen un código moral a veces y otras no. Entonces, ese personaje siempre que se establece con humor y que sea, a mí me gusta muchísimo, porque son casi siempre personajes muy ricos. Sí. Entonces, y este personaje es un personaje que está muy bien hecho para eso. Es un personaje, sí, porque es un personaje que es totalmente amoral para ciertas cosas y es un manipulador nato, sí. Es un mentiroso nato, miente casi como respira. Es bueno, muy bueno en eso. Manipulando y es una persona que tiene muchísimas capas y que es incapaz a veces de abrirse a ciertas cosas, no sé qué más. O sea, es un personaje muy bien construido, tiene un desarrollo bastante importante en cuanto a su personalidad. Además de que tiene un pasado bastante fuerte. Porque sí, era huérfano, fue entrenado. Hay una ciudad, como un pueblito fuera de la ciudad, que es lo malo, lo último de la ciudad, que en cierto momento le dieron candela de tan malo que era. Ajá. Y él fue de los pocos sobrevivientes de ahí. De hecho, no se sabe ni siquiera quiénes son los padres de él. Él creo que en cierto momento, de hecho, el nombre que él tiene no es su nombre. Esto es una parte interesante de la historia. Sí. Porque él es una persona que no tiene nada, ni siquiera tiene origen, no tiene nombre, no tiene nada. Entonces, él es un sobreviviente. Yo siempre, ¿cómo es? O sea, siempre cuando hemos hablado del libro, te digo que hay un personaje en otro libro que me recuerda siempre mucho a este personaje porque es el mismo trasfondo. Es un personaje que tú no sabes su nombre real, igual así tampoco, porque él tiene otro nombre. Que igual tuvo que sobrevivir como huérfano desde niño, igual lo entrenaron en las habilidades estas de la mentira y es astuto. Es como si hubiese cogido, es como si Leigh McDougall hubiese cogido aquí a Lord Lamora y lo hubiese traspuesto para acá, para su historia, para construir a Cass, que es el personaje en la saga esta de Sombra y Hueso, que es exactamente, o sea, tú ves la historia de Cass acá en Sombra y Hueso y estás viendo la misma historia de Lord Lamora, pero Lord Lamora, por supuesto, es un libro mucho más ¿cómo es? Más antiguo, porque se publicó en 2006, como dijimos, sí. ¿Cómo es? La saga esta de Sombra y Hueso se publicó en 2012, el primer libro. Bueno, entonces sí, es un arquetipo que es interesante. Es súper interesante. De hecho, me gusta, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos en cuanto a fantasía se llama Matt Coughton, de la Rueda del Tiempo. Después hablaremos un día de la Rueda. Yo me imagino que tendremos que hacer varios capítulos porque la Rueda es inmensa. La Rueda tiene... Eso sí es muy largo. Eso tiene un montón de libros. 14 volúmenes. Pero bueno, es un personaje parecido. O sea, en este Matt es un poquitico más positivo, pero entonces aquí lo que es así, ¿ves? Es una persona astuta, inteligente, capaz, al mismo tiempo tiene que dominar al mismo tiempo a sí mismo porque es autodestructivo. Y él sabe entonces que lo único que tiene es su familia. ¿Y quién es su familia? Sus amigos. Sí, los considera son sus hermanos. Son sus hermanos, ¿eh? Los que están ahí con él todos los días, sobreviviendo a todas las necesidades esas que tienen
que en este momento ya no tienen tantas necesidades, les ha ido tan bien robando que podrían ser nobles si quisieran, pueden comprarse inclusive una baronía. Han ido abriéndose camino. Pero la misma forma en que funcionan ellos, son incapaces de dejar eso y retirarse. Bueno, en fin, no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Está Jean, que es un personaje que también es un huérfano, que pasó algo parecido. Este sí tiene un origen un poco más fácil, porque es hijo de unos comerciantes y tiene una formación, sabe leer, sabe escribir, tiene formación matemática, es una persona súper inteligente también, pero al mismo tiempo es una persona que puede ser una sangre fría enorme. Y se da cuenta, y Padre Cadenas, que se lo veremos después, se da cuenta de cada una de las habilidades de los personajes, independientemente de sus actitudes. Porque, por ejemplo, él cuando empieza es un gordito, un gordito, pero o sea, bien gordito. Bien. Entonces, generalmente ese tipo de personas son elementos de bullying en cualquier historia. Sí. Él se da cuenta que él es un protector. O sea, que él se da cuenta que a los suyos, cuando tiene la energía, como que el focus determinado, es una bestia. Exacto. Entonces vamos a enfocar esto que tú tienes en proteger a tus hermanos. Entonces están los hermanos Sansa, que son gemelos. Sí, que también son parte del grupo y introducen entonces un elemento un poco más cómico, un elemento un poquito más de humor a la historia. Sí, y al tiempo a otras habilidades, como por ejemplo más sigilo, capacidad de actuación, y todos ellos cumplen un rol importante. Se parecen como a los gemelos en Harry Potter. Algo así. Pero no tan enfocado en el humor. Aquí el humor es subyacente en todo, porque es un mundo muy agrio, muy difícil, pero que al mismo tiempo el humor es parte importante de todos. Claro. El Padre Cadena, que hablábamos antes, que fue la persona que identificó a los muchachos. Y que los entrena, y los forjó. Que los forma. En la fragua de la vida. En todas las cuestiones de la estafa y todo eso. Y sus códigos morales también. Porque son morales, que son amorales porque la forma más civilizatoria que los vemos, pero ellos sí tienen sus códigos. Exacto, y al final entre ellos son una familia, entre ellos se protegen, son leales entre ellos, no se abandonan, tienen ese tipo de código moral, digo yo, que interno bien fuerte también, exacto. Es hacia afuera, endógenamente son muy éticos, es hacia afuera donde ellos se van diluyendo. Esto está lo que hablábamos antes, el Kappa, Barsavia, algo así, el nombre siempre es difícil. Sí. Que habíamos hablado de él ahorita, una persona que llegó al poder de forma inteligente también, una persona capaz para ser un líder de un asesino también. Exacto. Sí, pero bueno, entonces, y de otro lado también tenemos la sombra gris, que no se sabe, o el rey gris, que no se sabe realmente quién es o cuáles son sus objetivos, solo sabemos que está tratando de buscar la cabeza de... Es como uno de los personajes más intrigantes en la historia. Y el grupo del Kappa, que son sus hijos, los otros grupos de garras que están alrededor de él, los personajes de la nobleza, que no vamos a mencionar ninguno porque realmente su rol casi es arquetípico. Sí, es como secundario también. El otro personaje muy llamativo aquí que podemos hablar es el de la araña, o él o la araña, no se sabe el género. Sí, no es, y entonces que está estableciendo también un rol como que de policía secreta. Y ahí con esos personajes más o menos vamos a establecer un fondo de la historia que sí. Exacto. Sí, porque al final, como hemos dicho, es como una historia que se centra mucho en este personaje y en el desarrollo o sea, la trama gira mucho en el desarrollo de estos personajes y el juego de poder que hay entre las facciones y esta... Si mencionamos personajes vamos a estar horas aquí porque son muchísimos. Sí, son muchísimos. Y todos ellos tienen un cierto, por ejemplo, hay un huérfano que es nuevo en la banda. Sí, que es como el protegido de Locke. Sí, que no me acuerdo bien del nombre ahora. Bucky, o no sé, algo así. Y que entonces, que también es importante, pero es que no es tan relevante a la hora de la trama. Es una historia que es muy basada en personajes. Exacto, súper interesante y entretenida. Si vamos a hablar de influencias y de historias que han tenido peso, ¿no?, a la hora de hacer fantasía y demás,
tenemos que decir que esta historia es disruptiva en cierta manera porque viene a traer una forma fresca de hacer la fantasía. Sí, ha venido a romper, Como, digo, como muchos los tropos y las cosas como, clásicas en las que la como, fantasía nos tiene como decíamos acostumbrados. antes, como decíamos antes, no está en un lugar exacto y establecido así, no es Grindal, no es fantasía épica, no es fantasía urbana porque es de corte medieval, no es romance, o sea, es difícil encapsularla en un género en general. Y al mismo tiempo es claramente fantasía y está influenciado por muchísimas historias previas. Exacto. Hay que decir Porque que es la historia que decía, como la historia esta del como que decía antes, del pícaro, sí. qué sé yo, que es tan clásica, que está Loki, como hablamos antes, Ujú, está Loki, o no sé, o Anasi, o Coyote, que casi todos los panteones religiosos, ujú. este dios travieso y todo demás. Pero bueno, aquí está eso en una historia casi que capa y espada, pero con Sí, elementos de fantasía. sí. Y en un mundo bastante gris, porque la vida es gris, la vida es oscura, la vida es difícil replicar la épica así tan linda, tan bien Ujú. contra el mal, no sé qué. Y Y entonces, sí, no, que sí, que aparte de eso, que es importante también decir dentro de este mismo contexto de la influencia, que, o sea, este libro ha ganado como una base de fan importante y ha cambiado, como digo, la manera en que los lectores ven también la fantasía y lo que los lectores quieren ver en la fantasía también. Entonces los lectores sí, están empezando a exigir como una fantasía un poco más así, más interesante, adulta. más adulta, más seria, más con personajes de este tipo, más, tú sabes, con más Sí, matices. porque, sobre todo porque hay un enfrentamiento fuerte ahora mismo entre dos corrientes importantes, que es el grindar este más duro, fuerte, de violaciones, asesinatos, muertes, traiciones y corrupción y personajes extremadamente malos ahí y la épica que trata de ser mucho más luminosa y más el bien contra el mal y no sé qué. Y entonces yo creo que considero, me gustan cualquiera de los dos. O sea, Ujú. yo soy más dado para la épica que para el grindar, pero considero que son dos caminos igual de válidos. Exacto. Pero en general, la gente quiere más algo más realista, porque en el fondo de la vida tú nunca te enfrentas a un mal, no sé qué más, y tú no te enfrentas a un asesino, en tu lugar no hay un asesino, ni hay un violador, ni nada de eso. Tú te enfrentas a cosas de carácter más gris, un ladronzuelo, un ratero, no sé qué, una persona que pudo haber maltratado a alguien, qué sé yo. Ese es el rango del mal y el bien que tu mente entiende, ¿no? Ujú. Y la gente quiere ese realismo en la fantasía. Porque Sí, el pintar es como muy edgy, es el término este de que se va demasiado sí, a que a mira la qué sangriento miseria, soy, ujú, sí, ajá, mira qué a la sangriento soy, mira violencia, qué macabro, ajá. Entonces digo, pero no, a un yo por lo extremo menos, completamente, o sea, sí, radical, al sí. extremo Y radical. la épica es la falta a veces de elementos más realistas de la historia. Entonces, Exacto, esto está justo en el medio un equilibrio y entre las cuenta, dos cosas. sí, cuenta una historia de personajes atractivos, una historia súper Ujú, interesante y al mismo tiempo presenta al ser humano como es, que casi siempre el ser humano es un antihéroe, no es un ujú. héroe de esto que salva el mundo y que sus intereses son salvar y el elegido y tomar el poder por los pobres y los necesitados. Eso es algo que a veces es un poco risible, ¿no? Sí, Y entonces, y viene e introduce esto. No es que esto haya sido creado por este no, no, autor, no, pero ni hay mucho menos, pero lo hace muy bien. Y lo sí. hace con elementos que son a veces novedosos. Sí, En además, eso, además de eso, la crítica fue también bastante, sí, vamos a decir, como que trató bien, elogioso. sí, Fue elogioso. elogió bastante este libro Por y eso mismo. Por por eso este mismo. mismo tipo de elementos que ya hemos mencionado, claro, pero esto también dio paso como a que se abriera como un mercado nuevo a todo este tipo de literatura que no se veía mucho, podemos decir que no se veía tanto antes de la publicación de este libro de las Sí, mentiras de Lord Lamor. como estaba en un lugar un poco difuso, era Ujú. difícil meterlo en él. Entonces decía, no, ¿esto qué cosa es? ¿Grindar? No Exacto, tengo, por ejemplo. exacto, no ¿Esto es hay como que épica? No tengo. no hay casi manera de catalogarlo en un subgénero así Y, y los, específico. y, y los editores van muy dados a publicar cosas que ya hayan triunfado. Entonces, si no Ujú. tengo ningún nada, es muy difícil. Tienes que romper tú. Esto es Exacto, tan bueno que exacto. no rompes.
Y entonces, bueno, es así, es una historia que ha tenido el apoyo de la crítica y también de los lectores, que eso es lo más importante Exacto, siempre. de todo. En este espacio que hemos debatido muchísimo de fantasía, sobre todo el día de hoy, que hemos debatido también de ciencia ficción hasta ahora, vamos a tratar de, en el próximo episodio o capítulo, vamos a tratar de hacer un top. Quizás a veces un tema un poco más de fan. Sí. Hablar tú y yo de historias que nos han marcado y que nos han hecho llegar hasta aquí. A libros como estos, a historias como estas. ¿De qué vamos a hacer el top? ¿Es de ficción, es de fantasía o es de qué? Ajá, quizás los mejores 5 libros de ciencia ficción y 5 de fantasía, más o menos por ahí en ese orden, más o menos vamos a eso. Recuerden darle like, compartir, sí, comentar, porque eso hace que no solamente que YouTube nos tome en cuenta, sino también darnos cuenta a nosotros que el contenido que hacemos es importante para ti. Y aunque te parezca una tontería, ese like que aparece de pronto ahí hace sentir un poquito nos anima, mejor. Nos anima. Y para ahora de enfrentar a ciertas cosas. Así es, únanse a nosotros siempre, si quieren, o sea, estar aquí en este espacio y debatir sobre temas de literatura, de fantasía y ciencia ficción. Como cada semana vamos a estar aquí siempre. Así mismo como Alian dijo, recuerden suscribirse, dejen sus comentarios por ahí, cualquier cosa que ustedes tengan que decir, eso siempre nos ayuda a crear nuevos temas y a crecer. Cualquier libro que quieran que comentamos, cualquier tipo de elemento de todo este universo que es gigantesco, porque hay muchísimas cosas que forman parte, no solamente son libros específicos, sino las mismas adaptaciones que te han parecido. Si quieres que hablemos de cosas, eso, si quieres que hablemos de elementos muy determinados, por ejemplo, qué cosas es el world building, qué cosas son las leyes de la magia, qué cosa es la construcción de mundos específicamente hablando. Esos elementos, si resumen de algo, ideas de algo, preguntas que tengan, lo que se les ocurra, los comentarios están ahí. Así mismo es. Ahí nos vemos en el próximo episodio entonces.